Permítame un momento. Que tenemos. ¿Ya se puede? Es que veo que se inicia y se devuelve. Ya se puede, ¿verdad? Lo que quiero compartir en esta clase el día de hoy son varias cosas que me han pasado referente al tema que vamos a tratar el día de hoy. En efecto, me ha pasado con algunas personas que no son del movimiento, tampoco adventistas, tampoco quizás tengan definido una creencia hacia Dios, pero me he pasado con varios jóvenes y son varias experiencias en diferentes momentos en donde he intentado, se me ha dado el momento de hablar con ellos y, y hemos hablado del feminismo. Y recuerdo una charla hace poco que tuve con alguien contemporáneo de mi edad y tenía varios amigos feministas y quizás dominan el tema y conocen los diferentes grupos existentes y ramificaciones del feminismo, aunque nosotros ya hemos estudiado los tres más fuertes, que es el cultural, el liberal y radical. Dentro de estas tres ramas se hace una subdivisión que quizás no las hemos entrado a revisar, y cuando tú entras en diálogo con otras personas y quieres hacerle ver los temas o empiezas a hablar los temas que nosotros estamos teniendo ahorita como importantes de cara a la ley dominical, muchas veces tú dices, o ellos mismos te dicen, pero bueno, tú eres feminista, porque muchos de los temas que nosotros tenemos y estamos hablando lo contempla el feminismo. Y entonces me llegaba una duda a mi cabeza y es, ¿soy feminista? Y bueno, y dentro de las tres ramas nosotros hemos visto eh, quizás cuál es la más afín con nosotros, con lo que nosotros hemos venido estudiando. Y entonces eso me lleva a tener claro porque, como la anciana te decía, hemos venido estudiando el feminismo ya durante años, como ya durante 3 años y más en estos últimos meses. Y a veces, no sé, personalmente me siento dificultad en entablar y tener claro como los conceptos. Entonces dije, no, de verdad que es importante repasarlo y es importante también que cada uno de nosotros podamos identificar cuando leemos un artículo realmente cuál es el enfoque que está teniendo. Entonces, no sé, me gustaría antes de empezar como el hilo conductor que quiero llevar hoy, si alguno quiere compartirme la experiencia de cuando ha tenido que hablar con alguien o cómo entre sus cabezas mismas han podido decir o se han dado de frente con este tema. Entonces me gustaría saber si a alguno también le ha pasado y no ha podido como identificar o poder expresarlo a las personas. No sé si alguien quiere o se anima a hablarlo. Y bueno, no, nadie ha tenido una experiencia de donde tenga que hablar del feminismo o cuando quizás está dando su opinión acerca de las banderas que también tiene el feminismo, como el aborto, los derechos de la mujer. No le ha tocado aún todavía quizás enfrentarse a hablar con una persona que no es del movimiento acerca de estos temas. Yo he tenido una experiencia con mi cuñada.
Ujú. Yo tengo una cuñada que mi hermano es sexista al extremo. Sí, Bueno, he podido dialogar con ella, ser su apoyo, ayudarla a tomar decisiones sabias en el sentido de que ella debe hacer valer sus derechos. Y bueno, mi hermano no la quería dejar estudiar porque ella quería terminar el bachillerato. Y entonces me llamó llorando, mira que mi hermano tiene un concepto muy horrible, o sea, es penoso expresar lo que él expresa. Entonces, em, yo la animé y bueno, listo, no, usted vaya, estudie, realícese porque usted necesita tener una independencia económica. Y vamos a ver que ellos allá en la Casa Campo le arriendan una pieza a una docente que trabaja en la Universidad Nacional, en la sede aquí en La Paz, porque en La Paz, cerquita de Valledupar, hay una sede de la sí. Universidad Nacional. Y ella está trabajando y ella también está recibiendo de la profesora bastante asesoría y ayuda. Bueno, ahorita ella está estudiando y la eligieron para ir a Bogotá porque ella es una mujer emprendedora y está emprendiendo un proyecto y la van a apoyar en el proyecto, ahí donde está terminando, porque este proyecto no es de acá de Colombia, los profesores que vienen, el apoyo que están recibiendo no es de Colombia, creo que se me olvidó el país, creo que Honduras, un país así. Bueno, entonces ella está feliz, Noruega, sí. Entonces está muy feliz y bueno, me agradece mucho y de verdad que me agradece mucho por el apoyo y bueno, esa es mi experiencia. Tal vez no es una discusión así como tú la has tenido, pero esa es mi experiencia que he tenido acá. Gracias, Lili. No sé si también otro hermano, perdón, otra persona quiere quizás tener o contarnos también si ha sentido, si ha tenido este tipo de charlas y si en algún momento se ha preguntado o se ha asimismo dicho en dónde está la dirección o también se ha enfrentado a un artículo y no lo ve tan claro la postura que tiene. Bueno, yo sí he tenido como experiencia de temas como controversiales porque aquí se dio el tema mucho del aborto, entonces como ven que yo guardo el sábado, que cristiana, que no uso arete y apoyo el aborto, entonces me dicen, ¿y tú estás de acuerdo con el aborto? O sea, tú estás, y yo sí, yo estoy. Entonces esa parte siempre me ha tocado. Lo que tú dices, Cindy, me parece, también me ha pasado, ¿no? La gente dice, pero crees en Dios, pero estás a favor del aborto, pero también estás a favor del matrimonio igualitario. Y de hecho, en la universidad, Sí, y cuando digo que ser homosexual no es pecado. entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que tengo compañeros en la universidad que son homosexuales y entonces para ellos dicen, pero ¿cómo así? ¿Crees en Dios? Y entonces lo empiezan a listar, ¿crees en Dios? Estás moralmente de acuerdo también en esto, pero también crees en el aborto, pero también estás a favor de los gays. ¿Cómo es eso? Y, y sí, es muy, a veces es muy duro para ellos para personas entenderlo. Bueno, entonces ya teniendo como varias experiencias, ahora quiero como contextualizar en esta vez, lo que quiero es recordar algunos conceptos que ya hemos venido estudiando. Posteriormente a eso, lo que quiero hacer es mostrar también cómo en Colombia rastrear esa línea del feminismo en Colombia, muy brevemente también, y posteriormente con esas bases me gustaría que nos enfrentáramos a algunas personas, mujeres que están activas políticamente y que revisemos qué perfil
tienen y en qué lugar las podríamos ubicar, a ver si tenemos, lo hacemos entre todos, pero también me gustaría compartirles algunas cosas que me parecieron como interesantes, como abrebocas también para una siguiente vez que nos veamos. Entonces, recordemos de dónde sale como el término, bien, ¿qué tiempo? Uy, perdón. Bueno, ahora sí, me tocó bajar, pasarlos a otro lado porque no me iban a dejar. Bueno, entonces, recordando un poco donde nosotros empezamos a estudiar el término de la igualdad, dónde surge, y es a través del test que nosotros tuvimos en 2018, donde habían las dos corrientes de información y donde también veíamos que nos preguntábamos si eran iguales. Y de ahí se empieza a desarrollar el qué es igual, qué es igualdad, perdón. Y empezamos a ver que las corrientes de información no eran iguales y se empieza a desarrollar la igualdad. Entonces, quería como recordar también eso, aunque pues vienen otras cosas que se estudiaron después que nos llevan finalmente a entender la línea de reforma, la línea de restauración de género. Y quería recordar un poco de dónde sale como tal la igualdad y también si alguna persona quiere dar algunos elementos que son importantes para dónde nace la importancia de la igualdad. No sé si alguno quiere, pero quería recordar desde dónde sale y desde dónde estudiamos, aunque se vienen dando anteriormente, en el aumento de conocimiento también venimos viendo, pero finalmente en la formalización es donde vemos que empieza a darse el tema. Y ya en 2019, la ancianatez en Alemania ya se empieza a ver una prueba visual. Ya después dando eso, quiero entrar un poco en lo que estudiamos hace poco como recordatorio de los elementos que vimos y cómo se rastreó a través de las tres olas, que bueno, a veces dicen que son 4 o 3, esos elementos importantes que se dieron en esas olas y lo que se fue logrando. Algo importante también que me parece resaltar de esta línea es que después de la segunda ola ya estamos viendo que no es tan fácil identificar qué es lo que se está ganando en el movimiento. Pero recordemos un poco lo que vimos con la ancianatez hace poco, y es donde surge y donde se formaliza ya como tal el movimiento feminista, y es a partir de que nosotros entendemos, que se entendió en ese momento qué era el sexismo. Y entonces, una de las definiciones que veíamos, o que la ancianatez nos mencionaba, que es el nombre que las feministas han utilizado para explicar cómo se mantiene la desigualdad entre el hombre y las mujeres a través de normas, valores y actitudes. Y recordemos un poco también lo que veíamos en la línea que nos presentó para podernos identificar el feminismo cultural, liberal y radical, cómo nace el feminismo. Y cuando nosotros estudiamos esa línea, podemos ver que nace también de la Revolución Francesa.
donde ellas se dan cuenta que no tenían, o sea, que tenían las mismas capacidades y que apoyaban en la guerra y podían hacer labores, pero no se dieron cuenta que no tenían, no eran seres, no las estaban tratando con los mismos derechos, no tenían esos derechos iguales. Y ahí se empieza a desarrollar, pero cuando nosotros leemos como esa línea y todos los eventos sucesivos que acontecen, vemos que para que se diera la declaración de Seneca Falls, se necesitó de dictámenes anteriores y que no se daban. Y uno de los hitos importantes que ella marca es 1848, donde se hacen las declaraciones. No sé si alguna persona ya ha visto las declaraciones que en ese momento se dieron. A ver, una de las declaraciones que ellas dieron es: decidimos que todas aquellas leyes que entorpezcan, perdón, momento, yo quito uno, que todas aquellas leyes que entorpezcan la verdadera sustancial y felicidad de la mujer son contrarias al gran precepto de la naturaleza y no tienen validez, pues este precepto tiene primacia sobre cualquier otro. Otras de las declaraciones que hicieron, por ejemplo, me parece interesante como leerlas, porque esa declaración que se formalizó en 1848 venía de borradores anteriores y de una construcción anterior y de un movimiento en paralelo también con otro país que en ese momento no recuerdo cuál es, pero que empezaron a dar los primeros vistos para que finalmente se formalizara estas declaraciones. Por ejemplo, otra declaración, que las mujeres de este país deben ser instruidas en las leyes vigentes, que no deben aceptar su degradación, manifestándose satisfechas con situación o con su ignorancia, afirmando que gozan de todos los derechos a los cuales aspiran. Decidimos que puesto que el hombre pretende ser superior intelectualmente y admite que la mujer lo es moralmente, es permanente deber suyo animarla a que hable y predique cuando tenga oportunidad en todas reuniones religiosas, que las mismas proporcionan de virtud, de delicadeza, refinamiento en el comportamiento que exige a la mujer en la sociedad, sea exigido al hombre o las mismas infracciones sean juzgadas con igual severidad, tanto en hombre como en la mujer. Judith, y hay varias, acá señora, hay una interesante. si quieres Dice, la puedes sí, leer. sí, decidimos que la mujer es igual al hombre, que así Ujú. fue establecido por el Creador y que por el bien de la raza humana exige que sea reconocida como tal. Otra, por ejemplo, acá, que la igualdad de los derechos humanos es consecuencia del hecho de que toda la raza humana es idéntica en cuanto a la capacidad y responsabilidad. Entonces vemos que desde sus inicios era muy claro, estaba hablando de la igualdad y desde sus raíces el feminismo estaba hablando y pidiendo la igualdad. Y también vemos que en esos inicios no habían tantas ramificaciones en esos inicios del feminismo, que no era su nombre feminismo, sino más adelante, pero vemos que en ese nacimiento del movimiento, eh, todas estaban con un solo pensamiento, y era lograr la igualdad. Ese era su principio primordial. No sé, aquí, por ejemplo, otra. Bueno, esta que es muy importante, que se marca más adelante, que marca esa primera ola, que es que es deber de las mujeres de este país asegurarse el sagrado derecho del voto. De hecho, esto es el nombre que marca al inicio, es sufragista, ¿no? Al inicio, como marca el nombre del movimiento feminista. Ya posteriormente vemos cómo en esa primera ola, hasta 1919-1920, por fin, después de 70 años, se logra el derecho al voto. Y algo que me parece interesante aquí
y es, aunque no lo tengo grande, no sé, esperen un momentico, a ver. Pero si nosotros vemos la demografía y vemos como lo que pasó para que se diera después de esa declaración de Séneca, pasa sus 70 años y vamos a ver en la enmienda 14, primero, ellas se dieron cuenta que a pesar de que cada vez el movimiento crecía, porque no eran muchas mujeres en la declaración de Séneca, eran pocas mujeres, y también hombres que estaban a favor de esta declaración, y a pesar de que la construyeron y estaban intentando que se lograra, vemos que les tocó pasar por modificaciones en el movimiento para darse hasta la enmienda 19. Y si nosotros vamos a ver, por ejemplo, ¿qué se dio primero? ¿Qué se dio primero? El voto a los esclavos, ¿verdad? En la enmienda 14. Y a ellas les tocó, a este movimiento le tocó, el movimiento feminista le tocó ayudar a la enmienda 14 y posteriormente para lograr ahí sí la enmienda 19, donde finalmente se logra el derecho al voto. Y si nosotros vamos a ver cómo la organización de los estados, de cómo fue esa votación para que la mujer votara, vamos a ver que los estados, aunque nosotros podemos, si nosotros vemos los estados cuando estudiamos la esclavitud, veíamos que los estados que menos aceptaban eran los del sur, y los del norte sí pues estaban en contra de la esclavitud. Y acá los azules, por ejemplo, estaban a favor del sufragio, y los rojos no estaban a favor del sufragio. Entonces, en un intervalo de estar a favor o no estar a favor, este era la condición en 1919 acerca del sufragio femenino. Entonces es muy duro toda esa transición que les tocó hacer para poder lograr el voto. Pero más adelante, ese fue como el resultado que marca esa primera ola. Pero a medida que va pasando el tiempo, pues se van dando cuenta que son varias cosas que necesitan para lograr la igualdad. Y algo que me parece interesante aquí, no sé si de una vez lo vamos trabajando, es que primero viene Estados Unidos y en Estados Unidos se aprueba el sufragio, pero posteriormente, déjenme mostrarle un artículo donde bueno, posteriormente se van creando varios organizaciones y asociaciones, pero lo que me parece interesante aquí es que nosotros, por ejemplo, en Colombia, para que se diera, ahí se dio en 70 años, pero en Colombia, por ejemplo, para que una mujer votara, se logró hasta 1957. Y México fue muy paralelo con Estados Unidos también, aunque ni tan cercana a la fecha. Por ejemplo, este documento data hasta en qué parte empezó el sufragio femenino en México, por ejemplo, en un país latinoamericano. Entonces, aquí, durante los años 20, delinearon en México las dos posiciones feministas en cuanto a la manera de solicitar el derecho al sufragio. Muy paralelo al sufragio de Estados Unidos. Entonces, eso me parece que es importante, y a la vez como, bueno, nosotros somos de Colombia, no sé, me parece importante también resaltar eso, hasta dónde nosotras logramos el derecho al voto. Y el derecho al voto pues empezó a trabajar, sin embargo se aprueba en 1954, pero la primera mujer, el plebiscito que se logra primero, o las primeras mujeres que votan y sacan su cédula para votar, se logra hasta 1957. Desde el inicio que se empezó a hacer en Séneca la declaración a esto, ya han pasado muchos años. Entonces me parece que es importante ver cómo
el atraso finalmente llega acá. Y cuando nosotros también revisamos como los antecedentes en Colombia, de las votaciones en Colombia han sido bastante también luchadas, como en todos los países que les ha tocado a las mujeres luchar por su voto. Bueno, entonces esa primera ola como recordando lo que ya habíamos estudiado con la ancianatez fue marcado por el voto. Ya si lo vemos desde 1963, que empieza desde 1961 a 1989, como lo marcaría la ancianatez, aunque hay muchas fechas y hay muchos finales y también comienzos, pero si lo marcamos desde aquí, vemos un patrón también que no solamente se marca en ese entonces, sino ahorita también, y es lo que quiero abordar más tarde, y es cómo se ve la mujer que pelea por sus derechos o que quiere una igualdad. Y es como la otra parte también lo ve, la que no está de acuerdo. Entonces veíamos que una de las características que marcaba a las mujeres era la mala apariencia, enojadas. En la segunda ola vemos que son desquiciadas, irracionales, extremistas, y es como lo dicen los que son conservadores o los que no están a favor del movimiento femenino. Y vemos esa segunda ola que está marcado por desquiciadas, irracionales y extremistas, y de hecho leyendo artículos donde eventos que pasaron en el 68 y en el 70, de las mujeres que quieren quemar sus brasieres o los sostenes o quieren botar las pestañinas o todos ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre de lo que se aplica a las mujeres. Ay, se me olvidó el nombre. En ese evento que pasó en el 70, cuando se está celebrando Miss Universo, vemos, maquillaje. Entonces vemos que en ese evento que pasa en Miss Universo, vemos que la marcha del movimiento feminista, ahí todavía no había una división de las diferentes ramas del feminismo. Una de las cosas que lo marcó fue esa marcha del 70, donde se quería hacer una quema del maquillaje, de brasieres, pero finalmente no se da, pero por dado a alguien del Washington Post, dice que se quemaron los brasieres y se forma como también un nombre muy característico, que es el Brad Burning, que se marca como algo muy característico de esa ola. Sin embargo, aquí a partir de ese evento empiezan a haber una división de qué es el feminismo o las ramas del feminismo también. Entonces vemos que ahí estaba ganando una mujer, estaban compitiendo mujeres o estaba representando las mujeres por un lado Miss Universo, pero por otro lado las mujeres que estaban luchando paralelo, estaban peleando contra los paradigmas que se tienen como mujer, de cómo se tienen que comportar, de cómo se tienen que vestir, de qué tienen que utilizar para ser una mujer, así como lo veíamos con lo que Nancy antes nos mostraba de las fotos o las caricaturas que hacían, que se daban en ese tiempo de la primera ola. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? No sé, ¿alguien quiere abrir el micrófono? ¿Lili? Bueno, entonces aunque vemos muchos más eventos y unos de los eventos que podríamos recordar en ese momento es, por ejemplo, algo que es importante, por ejemplo, píldoras, en 1960 se aceptan las píldoras anticonceptivas. Otro evento, por ejemplo, bueno, hay muchos muy importantes, pero hay unos que son puntos como de inflexión.
Por ejemplo, miremos acá otro. Si lo vemos aquí, por ejemplo, bueno, vemos, por ejemplo, también la mística de la feminidad, que es el libro de Betty Friedan en 1963, por eso marcamos ese hito importante, porque ese libro nos habla de cómo la sociedad clasifica las conductas o cómo es una mujer según los estándares de la sociedad y cómo ella, como la escritora Betty Friedan también habla en los diferentes capítulos de cómo está desarrollada ese imaginario de mujer. Y son varios antecedentes que van pasando, sin embargo, aquí vemos algo que pasó y es del que sale de la palabra interseccionalidad, que ahí es donde empiezan a ver, a partir de las marchas, empiezan a ver dos tipos de forma de pensar del feminismo, unas que dicen, pero no, desde que la mujer esté decidiendo lo que puede hacer y esté empoderada y esté siendo empoderada en lo que hace, pues está bien. Y vemos que ahí es donde se divide también el feminismo liberal de radical. Una cosa que me pareció como importante y es que analizando a partir de lo cultural del Papa Francisco, revisando también artículos, me di cuenta que si pudiéramos clasificar, como vemos en el video de la ancianatez, en qué rama del feminismo encontraríamos al Papa Francisco, y ella lo ubica en lo cultural. Y cuando yo me fui a ver artículos, que ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos, me di cuenta que también en la Iglesia Católica hay movimientos feministas. Y que entonces nosotros vemos que lo que nosotros vamos a estudiar va a haber una línea muy delimitada también en las cosas que también va a hacer la Iglesia Católica. Y también me di cuenta ese falso feminismo que hay, y lo vi en varias mujeres que se han lanzado, y uno de los ejemplos es en Honduras, con la ministra que es nueva en Honduras, y también un ejemplo de radical que yo lo clasificaría como por ejemplo la de España, la ministra de Igualdad de España. Ahorita vamos a mirar algunos asuntos donde clasificaríamos. Entonces, algo que veíamos en el video, por ejemplo, que en lo cultural es el rol de género. Entonces, está muy enfocada la cultura femenina, cultura masculina, diferencias de la capacidad reproductiva, la esencia feminista, cómo es la esencia feminista, amable, cuidadoras. Desde ese punto de vista, lo vería como el Papa Francisco, cómo es una mujer. Ser más cuidadora es un rasgo característico de ser una mujer, ocupaciones femeninas, ocupaciones masculinas. Pero el liberalismo, ¿cómo lo vemos? Entonces, hay una palabra, hay una frase importante que nosotros analizamos con la anciana Tess, que era lo personal es político. Y algo que miramos en lo liberal, que lo personal no es político. Entonces, una de las diferencias más grandes entre lo radical y lo liberal, porque si nosotros leemos antes de esa división que ellas tenían, era que si nosotros lo leemos, por ejemplo, cuando yo me fui a diferentes fuentes, vemos que hay cosas que sí, uno dice sí, concuerdan, pero ¿dónde está esa diferencia entre lo liberal y lo radical? Porque una de las cosas que nosotros podemos encontrar es que lo cultural, el feminismo cultural, nace de lo radical, pero nosotros ¿cómo podríamos distinguir entre lo liberal y lo radical? ¿Cómo lo distinguimos nosotros? Según lo que hemos estudiado, me gustaría que ahí sí me ayudaran opinando para construir entre todos. Por el estereotipo de belleza. Por el estereotipo de belleza.
sea, como corporalmente. El liberal, ¿verdad? Y el radical, cómo lo veríamos? Se trata, yo creo que básicamente de esa frase que tienes ahí inicialmente, donde lo personal es político. Entonces empezamos a mirar cómo esos estereotipos también han influido en nuestras decisiones personales y por eso como que en el feminismo radical es más firme la posición respecto a aceptar a no aceptar esos estereotipos que se nos ha impuesto o que socialmente son aceptados. Exacto. Y algo que me parece importante de radical y liberal es que el radical trata desde construir la sociedad, reconstruir la sociedad, porque estudia desde el inicio los antecedentes. Pero la forma liberal también es desde lo que está en la sociedad, vamos a construir, pero no es reconstruir la sociedad. Entonces, por eso también la palabra lo personal no es político. Entonces, no se libera, no se pelea desde la reconstrucción de las leyes, no se tiene en cuenta, por ejemplo, como lo radical, que lo radical sí es, venga, reformulemos la Constitución, como las raíces, como veíamos al inicio de la primera ola. La primera ola es nosotros estamos peleando, nosotros nos estamos dando cuenta que como seres no somos iguales. Tenemos que lograr la igualdad. Y mira la raíz desde donde nace la construcción por ejemplo, la declaración de Séneca. En cambio, esta es como no, desde lo que ya está, vamos a construir. Y entonces si nosotros vamos a ver ejemplos de personas que estén en el gobierno, un ejemplo que yo pondría para empezar ya a dar ejemplos para mirar las personas que están en cargos, ¿será liberal? Me preguntaba yo, ¿cómo poder clasificar y entender eso? Porque muchas veces para mí era muy difuso si era liberal o radical, desde qué postura está haciendo. Entonces, si por ejemplo si lo analizamos desde la Corte Suprema, Wisburg, y si vemos a la nueva persona que está colocando en peligro lo que ya se logró con el aborto, la que puso Donald Trump, ¿cómo podríamos ver y ubicar a estas dos personas? Y entonces, por ejemplo, les tengo aquí un ejemplo de mujeres. Permítanme un momento. Les tengo por aquí ejemplos de lo que les estaba viniendo comentando, y es que es importante para nosotros identificar cada actor político y cada cosa también que analizamos, cada artículo que analizamos, en qué corriente está llevada, porque por ejemplo podemos encontrar este artículo que es muy actual y es el empuje del feminismo catolicismo. Y cuando yo lo leí, pues yo vi ese movimiento de mujeres católicas que están empujando ese feminismo católico, como lo dice el documento acá, o esta noticia, y habla acerca de que están a favor, por ejemplo, de cuando el Vaticano prohibió la bendición de las parejas homosexuales, ellas se reunieron y marcharon porque no estaban de acuerdo. Y entonces, ¿cómo distinguir esa línea entre nosotros? Porque, por ejemplo, nosotros también estamos estudiando que según la línea y lo que Dios está mandando para nosotros es estudiar también el matrimonio igualitario. Entonces, vemos también eh, esa forma igual, o no igual, sino también que en el catolicismo se está dando
como al tiempo un movimiento que está a favor también del matrimonio igualitario por mujeres dentro del catolicismo. Otro ejemplo que me gustaría traer dentro de cómo categorizar, y no, permítame un momentico. Por ejemplo, este artículo, el feminismo radical, lo gran incomprendido. Cuando nosotros nos vamos a rastrear un poco el feminismo radical, vamos a encontrar que hay muchos que están a favor, hay otros que están en contra, y cuál sí, cuál no, cómo lo podemos identificar. Entonces, por ejemplo, ese artículo habla del feminismo radical y habla algo muy que me parece importante, que es, por ejemplo, los sectores antifeministas atribuyen a esta corriente el afán de subyugar a los hombres. Así es como lo ven al feminismo radical, los antifeministas. Y entonces también vemos, yo he visto, y también hablando con Edison, él me ha dicho que han surgido movimientos en contra del feminismo, de hombres. Por aquí les tengo, por ejemplo, la noticia. Los masculinistas que luchan por los derechos de los hombres. Y también vemos las personas, otro grupo donde están en contra del feminismo, y no solamente cuando nosotros hablamos con personas, y por eso empecé hoy con eso, han tenido experiencias cuando han tenido que hablar del feminismo y poner como las bases al hablar con las personas, porque, por ejemplo, el joven con el que yo hablé, él me decía, es que no estoy a favor del feminismo radical porque no va con los lineamientos de los derechos que se están dando, y hay mucha desinformación, porque o sea, cuando vemos todas las ramas, vamos a ver muchas definiciones por todos lados. Entonces, continúo, por ejemplo, con el documento que les estaba mostrando. Judicita, ¿Sí? esa misma lógica es la que se usa o la que usan los supremacistas blancos, ¿no? Es como decir que ellos son las víctimas de la historia y que por eso tienen que defenderse. Y esa es la misma lógica que ha llevado, por ejemplo, a tantas, no sé, llamarlo masacres. Por ejemplo, esta última que hubo donde allá en Estados Unidos un muchacho se fue a un supermercado a asesinar a las personas que estaban simplemente allí entrando por el hecho de ser negras, ¿sí? Entonces disparó a 12 personas y 10 de ellas eran negras. Entonces, y es alimentar esa lógica, ¿no? Donde ellos son las víctimas y más bien quieren acabar con sus derechos. Es la misma lógica que se usa acá en lo que te estás hablando, Sí, en este y tema. de hecho yo encontraba, les quiero compartir, por ejemplo, cosas de esta lógica, y es, por ejemplo, en lo que está en contra del feminismo, sí, podríamos hablar, como lo dice aquí el artículo, de que personas que no están a favor del feminismo, por ejemplo, hay noticias donde alimentan esa forma de pensar y hace que se rechace el movimiento feminista. Por ejemplo, hay estas noticias. Las mujeres son las principales agresoras de los niños, y esto lo utilizan también para ir en contra del movimiento feminista. Otra noticia que hay por acá, cada año 30 hombres mueren a manos de sus parejas. Son miles los hombres que mueren cada año víctimas de la violencia feminista. Esa es otra noticia que no tiene fundamentos, digámoslo, en indicadores. Aunque aquí está, por ejemplo, Edison, y él también podría comentarnos, porque él precisamente también me hablaba de esos movimientos que están surgiendo en Argentina, de hombres que están en contra del feminismo. Pero
cuando nosotros vemos la esencia de la definición del feminismo, y nosotros vemos que a través de la historia los que más han tenido derechos es los hombres, o es una construcción, es un constructo social desde el machismo, desde el sexismo. Y también hay muchas cosas que los hombres sufren, pero sin embargo, cuando uno lee y cuando uno ve lo que lucha el movimiento feminista es a través de la igualdad, es de lograr los derechos de la igualdad. Pero muchas personas que están afuera y que no conocen el movimiento feminista le tienen miedo al feminismo. Sí, no sé si les ha pasado, pero hay personas que no conocen del movimiento feminista y creen, no entienden la palabra de radical y lo ven como personas peligrosas para la sociedad. Como, sí, ven a las mujeres que están en los movimientos feministas como personas peligrosas. Y una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, de Irene Moreno, de España, que esta semana salió una noticia que lograron un derecho para las mujeres que están en su tiempo de menstruación. Y vemos muchas acusaciones contra ella como si fuera un peligro para la sociedad. Entonces, hay otras noticias, por ejemplo acá, el 80% de las denuncias machistas son falsas. Un informe confidencial revela que el 80% de las denuncias por violencia de género son falsas. Esas son noticias, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a estas, son miles los hombres que mueren cada año víctimas de la violencia feminista. Entonces vimos, cada año 30 hombres mueren a manos de sus parejas. Para Griley es el caso de una noticia donde se niegan los datos de una materia. En este caso, se contradicen los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre los hombres asesinados por sus parejas. Según este informe, en el año 2015 la cifra fue 10 hombres asesinados, no 30. Esta noticia apareció en las páginas web como actual.com, el blog Custodia Paterna, donde incluso dudan de este dato y cifran las muertes en miles. Y esas cosas alimentan una desinformación de la esencia de lo que está luchando el feminismo. Acá hay otra, por ejemplo, esta. ¿Sí? Matías, ¿quieres compartir algo? No, yo iba a decir que Lili, es que no sí, los puedo ver. Ajá, que esa clase de noticias falsas, de desinformación, sí ponen en realidad en peligro la vida de las mujeres. Exacto. Nosotros. Por ejemplo, esta de los niños. Las mujeres son las principales agresoras y yo me fui a buscar así, las mujeres son las principales agresoras de los niños. Y hay muchas noticias donde aparece. Y eso también, por ejemplo, esta parte. Se trata de crear una noticia completamente falsa en la que cambian los datos oficiales de la ONG y a partir de ahí se viraliza por diferentes plataformas que la gente solo por el hecho de estar en Internet lo considera como verdadero. Creen que Internet es el medio entre sí y es lo que hemos visto también de noticias falsas. Y así hay varios casos. Quiero mostrarles ahora algo más que quiero que lo revisemos entre todos. Y es, permítame un momento, no, permítame un momento, que son varios links. El caso que está muy de moda en estos últimos días, el debate sobre feminismos y violencias por el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Cuando nosotros hemos visto, no sé si ustedes han podido ver noticias sobre este caso, y para poner en contexto, pues son dos actores muy reconocidos y se están peleando algo millonario, donde ella primeramente lo acusa a él de violencia de género. Sin embargo, vemos que en este caso quien
quien estaba haciendo, pues según los informes que se están dando, finalmente es que quien estaba sufriendo mayoritariamente era DIT, el hombre, ¿verdad? Pero es también, cuando nosotros vamos a revisar en redes, ha dado paso a que se alimente la idea de ir en contra del movimiento feminista. Y cuando nosotros analizamos eso es algo, o sea, es un caso particular, pero si nosotros vemos las cifras, mayoritariamente las mujeres son las que sufren de violencia, no son los hombres. Y cuando nosotros vemos este caso millonario que pues todo el mundo lo está viendo, alimentan a que se vea mal el movimiento feminista, sin preguntarse si Amber tiene un pensamiento feminista. Muchas de las leyes que están, por ejemplo, dice que, bueno, aquí para relacionarlo de una vez con lo que estamos hablando, es que muchos hombres consideran acá, bueno, ahora un creciente grupo de artistas de derechos de los hombres dice que ellos carecen de tal protección. Muchos de estos artistas también creen que los medios de comunicación permiten que las mujeres ridiculicen a los hombres, pero no, acá hay algo más importante. Como resultado en muchos países existentes, leyes contra la discriminación de las mujeres. Es decir, se cree que hay mayor beneficio a las mujeres, según lo que se está peleando. Y no se dan cuenta que el sistema que se ha dado y se ha regulado es mayoritariamente a favor de los hombres, a favor de los hombres, y que casos específicos como por ejemplo el que les estoy colocando es un ejemplo que puede pasar en la vida real y que muchos hombres sí pueden estar siendo abusados por las mujeres, pero no en representación del feminismo y lo que ha logrado el feminismo. Eso quería mostrarles también, porque son muchas cosas que surgen y noticias que degradan la esencia del feminismo. Karina, ¿quieres compartir algo de acá? Sí, quería comentar algo, que también eso da pie para que los hombres se pongan en el plan de víctima, ¿no? Se agarren de eso y se pongan en ese plan de víctima, porque en realidad, como tú dices, es un caso bien particular. Exacto. Porque generalmente las estadísticas también dicen que las mujeres somos las que sufrimos mucho más que los hombres, o sea, los hombres son una gran minoría, ¿no? Entonces, es un caso en particular en realidad. Es un caso en particular. Sin embargo, hay algo importante que también tenemos que poner en debate y es que la violencia, el feminismo también habla acerca de la violencia sin importar el género, que eso sí también se habla, aunque principalmente de las mujeres, pero la violencia se acusa así sea de hombre o de mujeres, porque en últimas en sí la esencia es lograr como la igualdad. Otro caso, por ejemplo, miremos este. La presidenta de Honduras prometió empoderar a las mujeres. Y hay algo que yo estaba revisando en las fuentes que vi, y es que el conservadurismo se está apoderando del nombre de feminismo y lo está aplicando de una manera incorrecta. Entonces vemos también gente, aquí por ejemplo, vemos, estaba viendo que el sábado pasado se estaba hablando de quién sería como el candidato más, según con lo que nosotros venimos estudiando, pero también vemos que hay en política, el conservadurismo también acoge el discurso feminista, pero es un falso feminismo, es una falsa igualdad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en Honduras, por ejemplo, ella promete, y es un caso difícil, donde ella promete que va a velar por los intereses de las mujeres, cuando vemos que su esposo, los antecedentes ha sido de maltrato hacia la mujer, y también vemos que ahorita se está dando precisamente en Honduras un caso donde está poniendo a prueba y no se está dando. Y vemos, por ejemplo,
a Montero de España, donde esta semana, por ejemplo, que ella estaba hablando de lo que se logró de la mujer para que tuviera permiso cuando estuviera menstruando. Y, por ejemplo, cuando nosotros buscamos en fuentes acerca de ella, vemos que muchas personas dicen que es una feminazi o que es del feminismo radical o que está intentando cubrir a mujeres trans, pero después ya no. Y empieza a haber una batalla dentro del mismo feminismo. Entonces son dos ejemplos que quería ponerles de mujeres que están activamente políticamente y un enfoque del feminismo completamente diferente y cómo también apelan a ello. Entonces, eso también quería compartirles. Entonces, volviendo un poco a ese enfoque y me parece que es importante que podamos revisar más casos, que en la próxima vez quiero que intentemos mirar diferentes mujeres que están políticamente activas y que podamos revisar y podamos identificar y clasificar en qué grupo podríamos ponerlos, o si para nuestros ojos es fácil identificar una persona que esté en radical, liberal o cultural. Si ya podemos intentar hacer ese ejercicio y en parte de hoy quería como ese propósito, cómo podemos clasificar y cómo recordar esos elementos, porque en estos días, por ejemplo, a mí se me ha dado que me ha tocado preguntarme y también responder a personas con las que se dan los temas para hablar. Y eso quería compartirles el día de hoy, como un abrebocas de lo que me gustaría hacer para la siguiente vez, y es cómo podemos clasificar a diferentes mujeres que están siendo políticamente activas, y no solo mujeres. También, por ejemplo, aquí hay un candidato que habla que está a favor de las mujeres, pero realmente cuando vemos los antecedentes y si nosotros podemos rastrearlo a la luz de ver la historia y rastrear la historia, ¿será que sus antecedentes, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que ese era un caso también que está relacionado con Miss Universo, vemos que apoya a Miss Universo, era el 50% activo de esa franquicia. Sin embargo, vemos que él es la cara de la ley dominical y que no o el feminismo que él hace ver o que apoya a la mujer es simplemente lo mismo que como es su esposa. Entonces, o por ejemplo, ver aquí, no sé, en Colombia, por ejemplo, tenemos ya de cara a las elecciones, tenemos 4 candidatos, como a través de no solamente lo que dicen y prometen, y no solo mujeres, no sé, por ejemplo, la mujer de Honduras que está siendo muy vista en estos momentos porque ella prometió estar a favor de las mujeres, pero no está cumpliendo con ellos, con eso. O también mujeres que sí están cumpliendo y haciendo políticas para las mujeres, pero también van en contra de ella. Entonces, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Y no sé si tienen alguna pregunta o quieren compartir algo más. No sé si me escuchas bien. Sí, sí te escucho. Bien, habías mencionado a la presidenta de Honduras y acerca de que, bueno, ella tiene ahora en curso un caso, ¿sí? Y que eso le hace ver como que no está cumpliendo con lo que había prometido, que era, bueno, estar a favor de las mujeres. Sí. Bueno, hoy en la mañana tuvimos también un estudio en la cual, si mal no estoy, fue, me parece, quien había comentado que, bueno, estábamos hablando acerca del voto, ¿sí? Esto de identificar los candidatos y ver que la opción correcta, ¿no? Para ejercer el derecho al voto. Entonces, bueno, ella comentaba como que, yo la verdad no conozco mucho el caso de Honduras. Ella comentaba como que sí, vio los antecedentes de la presidenta,
y que estaba, bueno, que el eslogan, ¿no? Que era pro derecho de las mujeres y levantar las voces, bueno, en fin. Con esos temas o con ese tipo de política, muchas mujeres votaron. Bueno, ella se incluyó, ¿no? Pero ella dijo que sí está cumpliendo. O sea, ella ve eso. Y me parece muy importante tu pregunta en cómo hacemos nosotros para identificar que tal candidato o candidata em, realmente como que cumpla lo que dice, ¿no? O esté cerca de eso al menos, o que sus antecedentes ayuden mucho a que clarifique también a lo que está diciendo en ese momento. Bueno, yo me quedo confundida un poco porque en verdad no conozco muy bien el tema de Honduras, pero bueno, quizás me ayudaría mucho conocer sobre qué caso en sí ella en estos momentos está mostrando esa falta. Sí, es de violencia de género y también personas trans, mujeres trans. Yo les voy a pasar este documento del New York Times donde desglosa un poco lo que está pasando precisamente ahorita. Y es que Ok. me parece muy importante y bueno, no sabía que esta mañana lo dieron, pero es muy importante entender cómo clasificamos, porque muchas veces yo sigo mujeres que están a favor dicen estar a favor del feminismo, pero que de sus acciones estamos de acuerdo y cómo poder clasificar y entender desde qué rama del feminismo se está hablando. Desde antecedentes, muchos candidatos políticos, por ejemplo, como lo que tú compartías, Joana, muchas mujeres votaron, pero no se está viendo que está cumpliendo y no es algo genuino. Un debate que vi también, y es acerca de que el conservadurismo está involucrando personas en el feminismo, pero un feminismo falso. Entonces, es sin duda alguna un ejercicio que yo quiero que hagamos entre todos y cojamos varios, no solamente de candidatas y candidatos que estén, pero también que podamos coger artículos y que vayamos practicando el dominio de cómo clasificar desde qué postura nos está hablando. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a ir como, por ejemplo, con Irene, si nosotros la ponemos nomás en Google, vamos a ver que muchos la critican de, como les decía, de una feminazi, desde un punto de vista feminismo radical, pero no se entiende desde qué es el feminismo radical. O también en internet, no sé. Eh, Es el movimiento del feminismo y es importante y esencial para nosotros que ya hemos venido estudiando y lo digo quizás porque también hay personas que no están dentro del movimiento en el día de hoy y se toman, porque a veces me preguntan, pero ¿por qué el feminismo es importante? Y personas que no están, ¿qué respuesta uno les da? Nosotros sabemos desde la línea de reforma, desde el inicio, los tres movimientos que nacieron y uno de ellos es el feminismo y por eso es importante para nosotros desarrollar este tema del feminismo, de entender desde sus raíces y entender esa esencia que ha pasado. Judy, Sí, sí, Matías. muy bueno. Ahora que preguntó esto Giovanna, me hizo pensar algo. Justamente ese tema, ¿no? De saber votar, porque es como que es una responsabilidad, ¿no? Justamente estábamos viendo eso de lo que habló Parminda, ¿no? Todo tiene que ver justamente con el voto y la participación. Entonces, ahora que tú mencionas saber categorizar a estas personas, mm,
por ejemplo, ¿no? En este caso, esta persona de Honduras que, bueno, hace una campaña Pro, pro derechos pro de las mujeres, feminismo. creo que del matrimonio igualitario también creo que ese es su último, no sé, creo que es su último discurso, creo que dio algo así. Sí, Este, y ahora, al mencionar esta, digamos que tenemos que hacer un análisis bien, en el caso de ella, creo que su esposo fue presidente, creo antes, ¿no? Entonces, sí. tú tienes que evaluar, en este caso, los antecedentes de su pareja, eh, y eso pesa más sobre lo que ella quizás diga en este momento en su campaña, para ti, eso es, o se tiene, en este caso, ya que estábamos diciendo, si tenemos dos opciones, ¿y cuál es la que, digamos, en este caso es la que es afín con el mensaje? Es donde nosotros debemos participar y ahí donde deberíamos sí decidir por esta persona, ¿no? Entonces, si es que esta persona, en el caso que ahora tú lo pones así, de Honduras, diríamos que no deberíamos votar por esta persona, por más que tenga este tipo de campaña, bueno, de posición Y política. es una mujer, ¿no? Sí. Por eso entonces es mejor prescindir de esta persona, por más que tenga este mensaje, porque es como que más seguro que no lo cumpla. Eso es lo que sería lo correcto entonces. Exacto. Eso me parece fundamental. Y otra cosa, por ejemplo, que vemos en Francia, las elecciones con Macron y no me recuerdo la que estaba en contra. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo Le se Pen. llama? Le Pen, Le Pen. Es una mujer y vemos que aunque es una mujer, no tiene, no está protegiendo como tal o no está del lado correcto. Y es un ejemplo también que, porque una vez también hablaba Clinton-Trump, muchas personas de Estados Unidos, tú les preguntas si no estaban a favor de Clinton, pero decían, si hoy le tocara votar Clinton-Trump, muchas personas dirían que Trump, porque no les gusta Clinton, pero Clinton, si nosotros vemos los antecedentes y nosotros preguntamos y dicen, no, el esposo sí, pero no, las Clinton mujer no. Entonces, sí es importante que podamos tener ese dominio de cómo clasificar a las personas que están, y más cuando estamos en tiempos también de elecciones. Gracias, gracias Matías por ese Perdón, comentario. Sí, Graciela. perdón. Yo quería comentar porque a veces no es tan sencillo encontrar dentro de los candidatos una opción que sea netamente lo que uno quiere. Entonces creo que más que nada, más que eliminar candidatos, creo que hay que evaluarlos y votar por el que esté más afín, aunque no sea exactamente lo que uno quiere, porque digo, si no, entonces hay que votar en blanco y se vota el peor. Entonces, creo que es muy, muy delicada la cuestión del voto y creo que hay que hacer esa evaluación. Sí, es correcto. Es correcto. Y por ejemplo, nosotros que estamos, no sé cómo va a ser en Colombia, los resultados los sabremos en una semana, pero yo pienso que en cada país, cuando uno rastrea este tipo de información y cuando uno rastrea las líneas, así como la que veíamos nosotros del feminismo lo veíamos en Estados Unidos con las olas, y nosotros rastreamos en cada país se dan las mismas pruebas. Y cuando uno ve, hay muchas similitudes, siempre va a haber esas dos fuentes. Y aunque a veces no es tan fácil como tú dices, Graciela, de ver, tenemos que rastrear los antecedentes, no solamente por lo que nos dicen que en ese momento actual para nosotros es más fácil, pero por ejemplo personas que no están estudiando como nosotros es mucho más difícil porque no saben rastrear quizá los antecedentes que han tenido las personas. Sí, perdón, y me olvidé de comentar otra cosa, porque yo entré empezado, o sea que tampoco
tengo muchos argumentos para comentar, pero me llamó la atención lo que tú planteabas de Xiomara Castro, de que había propuesto, digamos, como promesas electorales una cantidad de cosas, y que después había un caso que no había sido a favor, digamos, de lo que ella había opinado. Pero también con eso hay que tener mucho cuidado, porque las decisiones judiciales no las toma el presidente ni la presidente, la toman el Poder Judicial. Entonces, no importa lo que ella quiera hacer con respecto a las decisiones que tomen los jueces, porque las decisiones que tomen los jueces son absolutamente personales de los jueces. Sí, eso es una de las cosas. Pero también algo que veía en el debate era que tenemos que aprender a identificar entre el feminismo falso y el feminismo que es correcto, que hemos venido estudiando. Porque en este tiempo vamos a ver que van a parecerse, pero no son las mismas. Entonces, eso lo vamos a vivir en todos los países. Aquí lo estamos viviendo. Yo podría, no digo nombres, pero sí podríamos ver personas que están a favor de un feminismo falso, o están mostrando un feminismo falso y que se ve en la ultraderecha o conservadores. Entonces, aprender a discernir esas dos partes es fundamental ahorita. No sé si tienen alguna otro comentario o cerramos. Claro, perdón, ¿puedo hacer un agregadito nada más? Claro, bueno, con respecto, Graciela, con respecto a eso, también tenemos otra opción, no solamente, digamos, si la persona se define o se ve involucrada en el verdadero feminismo, sino también si es conservadora, si es ultraderechista, o sea, todos esos nos dan las pautas, o sea, que aparte de tener un discurso feminista, tiene que tener una plataforma de izquierda y liberal, si no, ahí sabemos perfectamente que no es un feminismo auténtico. Sí, esas serían otras herramientas que tendríamos para identificarnos. No, sí, ¿Sí, yo, Matías? lo que pasa es que sí, ahora que tú lo has estado tocando ese tema, ya, claro, como que subió un peldañito más de complejo, ¿no? Pero sí lo has explicado bien, ¿no? O sea, ya es ser muy observador de esto, ¿no? Justamente para no, como dice, no tenemos una responsabilidad muy grande, es crear la profecía, o mejor dicho, hacerla efectiva, y justamente ese era quizá uno de los riesgos, ¿no? Al tomar decisiones que realmente no lleguen a cumplir digamos, ese rol de poder llevar la igualdad, que no lo vamos a llevar nosotros, o bueno, nosotros como mensaje, pero en sí digamos, los que están a cargo, ¿no? Los gobiernos son las personas que van a definir o determinar si lo pueden hacer o no también, ¿no? O van en contra de eso, ¿no? Entonces, es verdad. Una duda, en esto de las feministas radicales con lo que dices que se subdividen, por ejemplo, hay algunas que sí apoyan a los trans, ¿no? Es lo que he estado viendo. ¿A eso te refieres cuando son varias subdivisiones, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, pues los que nosotros vimos con ancianates fueron 3 divisiones. Sin embargo, cuando nosotros buscamos también dentro de las ramas base, entonces hay nombres, estaba viendo, no tengo aquí, sí, aquí tengo, por ejemplo, unos nombres de ellos. Glomers, hay unos que se llaman Glomers, hay otros que se llaman Red Spring,
no, hay muchos artículos que vamos a encontrar donde dice que las feministas radicales no están a favor de las mujeres trans, y nosotros estudiamos es lo opuesto. Entonces, hay muchas definiciones que vamos a encontrar y nos toca es empezar desde esa base y ahí sí mismo entender cada una de las subdivisiones que hay. Pero sí encontré muchas subdivisiones del feminismo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en una universidad, en una revista de una universidad del Rosario, que es colombiana, hablaban del feminismo liberal, que está a favor de los cambios políticos. Y cuando leemos el radical, pues también dice que está a favor de los cambios políticos. Pero entonces, cuando nosotros tenemos como base que lo personal no es político y lo personal es político, podemos identificar cuál es. O por ejemplo, también me encontré en la ministra que les digo de España, que dicen que es una feminista radical. Y entonces dicen que coloca una abogada que está a favor de volver a las mujeres lesbianas. Entonces salen noticias que a la final tú no encuentras una definición con certeza de cada uno por las subdivisiones que tienen. Ok, gracias. Sí, pero podríamos sí hacer otro estudio donde podamos intentar ver todas las subdivisiones que hay. Sí. Bueno, entonces oremos, cerremos con una oración y gracias también por la participación. ¿Oramos? Bueno. Amoroso Padre Dios, en esta tarde venimos ante ti, Señor, para darte, Señor, gracias por el estudio que hemos tenido, Padre Dios. Te pido, Señor, que refines nuestro entendimiento cada vez, Padre Dios, como lo has hecho, que nos permitas a cada uno discernir, Padre Dios, las diferencias de cada uno, que nos permitas discernir también las personas, actores políticos que hay, Señor, con sabiduría, Señor. Sabemos que no somos pasivos, sino que somos actores activos en tu profecía, Señor. Ayúdanos a ir de acuerdo a tomar decisiones conforme a lo que tú, Señor, estás designando para nuestra generación, Padre Dios. Te pido, Señor, también que nos des claridad cuando tengamos diálogos con personas, que nos